A ver, ¿cómo se construye una nación prácticamente desde cero? Bueno, para responder a eso tenemos que viajar a la Argentina de mediados del siglo XIX, porque justo ahí se dio una batalla de ideas tremenda entre dos gigantes intelectuales. Y ese conflicto, créanme, no solo definió el futuro del país, sino que, de alguna forma, sus ecos todavía resuenan hoy. Para meternos de lleno en este debate, hay que entender el contexto. Estamos en el siglo XIX, ¿ok? Argentina recién se había independizado de España, pero esa promesa de una nueva nación se topó con un desafío monumental. Había que construir un orden político y económico estable sobre las ruinas del viejo sistema. Nada fácil. Y la verdad es que, lejos de ser una época de paz, las primeras décadas fueron un caos total. El país estaba partido, desgarrado por guerras civiles muy sangrientas y encima bajo el control de caudillos autoritarios como Juan Manuel de Rosas. La gran pregunta en el aire era, ¿cómo salimos de este desorden para convertirnos en una nación unida y que progrese? Y bueno, en medio de toda esa agitación, aparecieron dos figuras clave de la generación del 37, Sarmiento y Alberdi. Ambos querían lo mismo, un país moderno. Pero sus diagnósticos sobre qué andaba mal, y sobre todo sus soluciones, no podían ser más diferentes. Ok, vamos por partes. Primero, hay que entender bien la raíz del problema. O sea, ¿de qué hablamos exactamente cuando decimos que Argentina era un caos? El país estaba completamente fracturado. Por un lado, tenías a los federales, con sus caudillos, estos líderes carismáticos que manejaban las provincias con muchísima autonomía. Y por el otro, a los unitarios, que querían un gobierno central, fuerte, manejado desde Buenos Aires. Esta pelea constante, generaba una inestabilidad que hacía imposible cualquier tipo de avance. Pero, mientras todo esto pasaba, en el exilio estaba naciendo algo nuevo. Una ola de intelectuales, la famosa generación del 37. Un grupo de pensadores jóvenes que se pusieron a analizar los problemas del país para diseñar, desde afuera, un proyecto para una nueva Argentina. Y a la cabeza de este movimiento estaban ellos dos personalidades totalmente opuestas. Por un lado, Domingo Faustino Sarmiento, un tipo apasionado, polémico, y por el otro, Juan Bautista Alberdi, un jurista mucho más pragmático, más sistemático. Sus ideas sobre el futuro iban a chocar, ¿y de qué manera? Empecemos con la visión de Sarmiento, que es potentísima y la verdad muy controversial. Una idea que partió la historia argentina en dos. En su obra cumbre, El Facundo, Sarmiento lanzó una idea radical. Dijo, miren, el problema de Argentina no es político, es cultural. Para él, todo se reducía a una lucha casi existencial entre dos fuerzas, la civilización y la barbarie. Y para Sarmiento, esta lucha se veía en todo. Creó una serie de opuestos que, según él, no se podían conciliar. La civilización era la ciudad, era Europa, la razón, la ley. Y la barbarie era el campo, la América rural, la pasión sin control y el poder autoritario de los caudillos. Es que para él, la figura del gaucho, el hombre de la pampa, era la encarnación de esa barbarie. Su vida libre, sus instintos, su desprecio por la ley. Todo eso era para Sarmiento el gran obstáculo para el progreso. ¿La solución entonces? Civilizar. O sea, domesticar ese mundo rural a través de la educación y, por supuesto, de la cultura europea. Pero claro, la de Sarmiento no era la única voz. Juan Bautista Alberdi propuso una salida completamente distinta, mucho más práctica, más institucional. Miren, frente a la visión cultural de Sarmiento, Alberdi puso sobre la mesa una solución hiperpráctica y la resumió en su famosa frase: gobernar es poblar. Para él, el problema no era el alma del gaucho, sino un territorio gigante y vacío. La clave era entonces traer inmigrantes de Europa, gente que no solo trajera sus brazos para trabajar, sino también sus costumbres de orden y de progreso. El plan de Alberdi era una especie de hoja de ruta, muy clara. Punto 1, una constitución fuerte para asegurar orden y libertad. Punto 2, fomentar a lo grande la inmigración europea. Y punto 3, promover la libertad económica, con trenes, con comercio. Él estaba convencido de que si se construían estas bases, la prosperidad venía sola. Entonces, la gran pregunta es,
¿Cómo es que estas dos visiones tan opuestas terminaron dándole forma a una sola nación? Y aquí está la clave de todo el debate. Para Sarmiento, el problema era la cultura. Había que transformar a la gente. Alberdi, en cambio, decía, no, el problema es institucional, es la falta de orden. Había que transformar el sistema. O sea, uno apuntaba al alma de la nación y el otro a su esqueleto legal y económico. Pero como suele pasar en la historia, rara vez se elige un único camino. Al final, Argentina no escogió a Sarmiento por sobre Alberdi, ni al revés. Lo que hizo fue encontrar una manera de combinar las dos visiones. Y esa combinación se hizo realidad en la histórica Constitución de 1853. Por un lado, tomó el pragmatismo de Alberdi, República Federal, libertad económica, todo eso. Pero por el otro, también incluyó los ideales de Sarmiento, promover con todo la educación y la inmigración europea como motores para civilizar al país. Fue, en definitiva, una fusión de estructura y espíritu. Y por eso mismo, esa tensión entre las dos visiones nunca se fue del todo. El debate sobre la identidad nacional, la pelea entre el campo y la ciudad, el modelo de desarrollo, todo eso sigue súper presente. Lo que nos deja con una pregunta final, ¿no? ¿Será que los fantasmas de la civilización y la barbarie todavía andan dando vueltas por la Argentina del siglo XXI?